Muy bien, pues gracias por estar acá para estas actividades de estudio metafísico. Mi nombre es Román Calapis, estamos desde Cancún Beach, Quintana Roo, haciendo estas actividades de enseñanza y justamente para recordarnos cosas que son muy importantes en el entendimiento de la vida. Vamos a hablar acerca de la cuna de todas las civilizaciones. Ustedes ya saben cuál es. ¿Cuál es la cuna de todas las civilizaciones? La cultura madre de la cual nacieron todas las otras culturas. Egipto. Allí es donde se coció el caldo para todas las culturas. Ya luego podríamos ver que de allí surgió lo que ahora llamamos Oriente y Occidente, culturalmente hablando, es parte del meollo en el cual está el mundo ahora mismo. Hay muchas cosas que están ocurriendo porque sigue, digámoslo así, la herencia de lo que pasó allí originalmente, pero nos encontramos en eso y tenemos que nosotros entender esto como seres humanos para saber, digámoslo así, dónde estamos ubicados. Egipto es la cuna de la civilización, la cuna de todo lo que ha ocurrido espiritualmente hablando de allá para acá. Vamos a verlo a detalle para que ustedes lo sepan. No por cualquier cosa el sacerdocio egipcio era uno de los más nobles, de los más elevados. Un tiempo, después eso decayó, pero estamos hablando de que si alguien quisiera en verdad penetrar en los secretos del sacerdocio, de lo místico, de lo misterioso, tendría que saber acerca de Egipto. ¿Vamos? Entonces, si estamos todos listos, todo se ve bien, todos ven la pantalla, ¿no les tapo? Muy bien. Al rato no quiero que le andes haciendo así, ¿eh? Nada, nada, ¿verdad? Ninguna ícolis. Bueno, vamos a ver justamente la metafísica de Luxor. Luxor es la ciudad a través de la cual se da el conocimiento digámoslo así, metafísico a todo Egipto. Y todas las civilizaciones dependen, antes de que su gobierno, de su banco, de cualquier otra cosa, de su centro espiritual. El país más religioso es el país más poderoso. O sea, hablo de espiritualidad. ¿Ustedes saben cuál es el país más poderoso del mundo? Y es el país donde existen la mayor práctica de espiritualidad de todo el mundo. Ahí en proporción, pero el país más poderoso del mundo es Estados Unidos. Y tú vas por las carreteras de Texas, le cambias una estación y hay un pastor ahí hablando. Y le cambias a otra y hay un cristiano ahí tocando la guitarra. Y le cambias a otra estación y hay otros haciendo un rezo. Y le cambias a otra estación y son distintas religiones. Ni siquiera estamos hablando de lo mismo. Están todos mezclados de todos. Hay templos sikhs, mezquitas, cristianos, evangélicos, apostólicos, por la libertad que existe en ese territorio, porque fue un territorio planeado para la libertad espiritual. Lo hemos hablado acá. ¿Qué dicen los billetes de a dólar? En Dios confiamos. En Dios confiamos. Y eso es justamente el mantra de, de esa nación. Eh, Siempre me veo muy mal cuando hablo de México, por eso yo creo que no voy a hablar más de México. Pero el gran asunto es que todo país tiene bienestar o equilibrio, lo que sea, de acuerdo a la espiritualidad que hay allí. Entonces, eso no se puede perder de vista. Eso es, digámoslo así, lo que enseña Egipto, que no hay separados. Si hay una civilización que crece, es porque hay un sostenimiento espiritual detrás de eso. Si no, es puro cascarón, como hemos visto en dado caso. Pero la espiritualidad tampoco es como que esté sola. ¿Qué se ocupa para que haya espiritualidad en un lugar? La fe. ¿Y de dónde viene la fe? De los practicantes. Está muy bien. Lo van teniendo muy claro.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que es necesario, o el punto clave es que debe de haber sostenedores de ese, se les llama de esa llama sagrada. Eso es lo que son los sacerdotes. Los sacerdotes son los que mantienen encendida la llama de la ascensión, la llama de la fe, la llama de la esperanza, la llama de la alegría, la llama del amor, la llama de la prosperidad. ¿Y quién es un sacerdote? Ya que estamos en esas. Serapis Bey, Egipto, Serapis Bey. En Estados Unidos. No, ¿qué cualidad ocupa alguien que sea sacerdote? Que es una persona que está dedicada al servicio. Es una persona que comparte. El nombre lo dice, el nombre lo dice. El que da la dote. Sacer quiere decir dar. Y en este caso, el que da la dote. ¿Qué dote? La enseñanza. El don. El don que es Dios. Sacerdocio es el que da a Dios la dote, las cualidades. Entonces, cualquier persona puede ser sacerdote o sacerdotisa. No importando su sexo, raza, religión, creencia, mientras esté dando, en este caso, el don divino y atrayendo, manteniendo esa llama encendida, esa es una actividad del sacerdocio. ¿Vamos? Entonces, estamos llegando a Luxor porque allí es donde han sido formados los más grandes sacerdotes y sacerdotisas del planeta. Ahorita los van a ver, pero todos los que han marcado la historia del planeta espiritualmente hablando están allí, han pasado por esos sitios. La pregunta mágica que vamos a intentar resolver el día de hoy es cuál es la importancia de Luxor para el planeta. Entonces, interesante, ¿verdad? El cuarto rayo es el rayo de la ascensión. Es una llama, un fuego, una fuerza, una energía que propulsa para que todo se eleve. Pero eso ocurre con la aceleración de las células y de los átomos de nuestro cuerpo. Hay sillas de la ascensión que son aceleradores atómicos. Se te van acelerando las células de tu mente y de tu cuerpo y eso es muy tremendo porque se te acelera tu vida. Entonces, es parte de ese propósito, digámoslo así, ascensional. Dice acá, es la elevación de la llama de la ascensión, esa llama que constantemente se está elevando desde la tierra como una escalera de luz y energía sobre la cual todo hombre, mujer o niño podrá ascender a la perfección. Es justamente hacia el reino divino. Entonces, es justo un tirón hacia arriba. Todo ser humano ocupa la ascensión en su trabajo, en su familia, en su cuerpo, en su amor, en su armonía, en su paz, en su fe. Siempre hay un mundo superior al cual nosotros tenemos, y ya tenemos algo que bueno, pero aún que estemos muy bien, hay algo superior. Y eso es justamente la llama de la ascensión y el jerarca, o sea, el mandamás o el que coordina todos los esfuerzos de la llama de la ascensión, se llama Serapis Bey. Justamente él es de una evolución seráfica. Si ustedes ven este símbolo, este es, son tres régules de vuelos. Es el símbolo de la estirpe de los serafines. Entonces, eso es un patrón electrónico, por supuesto, pero tiene que ver con un nivel de evolución cósmica. Que este es el punto donde estaba el maestro. ¿Qué ocurre justamente? Que Egipto, Luxor en específico, tampoco nació solo. Provino de lo que ocurría en la Atlántida. Ustedes saben que la Atlántida fue la civilización más grande de todos los tiempos. Fue, digámoslo así, la tecnología que nosotros tenemos. ¿Qué es lo más avanzado que se les ocurre que tenemos como seres humanos? Los coches eléctricos, a lo mejor. Los cohetes que van al espacio, a lo mejor. Bueno, se quedan tarados, ¿verdad? A comparación de lo que había en la Atlántida, que era una tecnología muy evolucionada. Habían autopistas autopistas cósmicas, autopistas así como tubos en todo el planeta, para poder transitar de un lado al otro en ese sentido. La tecnología, las baterías, la energía que se usaba,
pues obviamente todo era de una índole superior. Y aparte todo simplificado, porque todo se trabajaba con cuarzos o cristales. Actualmente todo esto está lleno de cuarzos y cristales, pero digámoslo así, repartidos. En la Atlántida todo era, digámoslo así, cuarzos y cristales para todo. Pero bueno, allí es donde ese mismo orgullo por tener tanta tecnología y tanto avance fue lo que hizo que se perdieran los atlantes. Valga la cosa, ¿verdad? Porque se creyeron superiores o creían que todo lo podían y empezaron a hacer muchas cosas discordantes. Entonces, ¿qué pasó? Que pues les llegó el diluvio por el mal uso de la energía. Se les avisó con tiempo a los sacerdotes de ese sitio que vendría algo, es más o menos lo que está narrado en la historia de Noé, y de allí los grandes sacerdotes eran 100, se repartieron por todo el planeta. Bueno, los sacerdotes de la Atlántida, había un sumo sacerdote, pero había 100 que se repartieron por todo el planeta a llevar las llamas. Entonces usaban embarcaciones abiertas y allí tenían la llama encendida. Y esa llama que estaba allí encendida, lo que hacían ellos eran santo aliento, inhalar, retener, exhalar y proyectarle más luz a esa llama y quedarse sin aire. Y así se la pasaban haciendo guardias, sosteniendo esa llama sagrada encendida a lo largo del trayecto del viaje. Y entonces esas embarcaciones, algunas fueron a Perú, otras a México, otras a Asia, y de esas 100 embarcaciones que salieron, solo 10 llegaron. Déjenme ver si puedo proyectarles mejor de otro modo, para que vean todo. Ahí está. Muy bien. Entonces, todos esos lugares tuvieron las llamadas edificaciones atlantes, que son lo que conocemos como pirámides. Por eso ustedes ven pirámides en México, pirámides en Perú, pirámides en la isla de Pascua, pirámides en Egipto, porque esa es la edificación atlante por excelencia. Y todas las pirámides, específicamente las de Egipto, fueron realizadas por medio de telequinesis, o sea, mover cosas con la mente. Es por eso que eso es un misterio cómo se construyeron. Dicen, no, usaron tantos esclavos, hicieron esto, pero suponemos que lo hicieron así. No, en los peores días ya usaron esclavos, pero en realidad todo eso se hacía con esos avances que tenían en ese momento. Entonces, estas llamas sagradas fueron así. Eh, ¿Cuál es el asunto del sacerdocio? Eso lo tiene Egipto muy establecido desde la antigüedad. El Padre es uno. El Padre se diversifica a través de todos sus hijos. Y un día todos los hijos tienen que también regresar al Padre. Eso ustedes se saben ese cuento y saben quién lo dice. Y como parábola, ¿me entienden? Porque en Luxor este es el gran principio. Ahora les voy a contar el cuento original. Estos eran Osiris e Isis. Era una pareja, digámoslo así, o se estaban emparejando, pero Osiris tenía un hermano llamado Set, y Set también quería con Isis. Osiris se casa con Isis. Set se enoja muchísimo. Bueno, tiene su noche de bodas, Osiris e Isis. Set se enoja muchísimo, secuestra a Osiris, lo hace cachitos y todos los cachitos los reparte por todo el planeta. Lo desaparece, dice, no, para que no se vuelva a unir. Y entonces Isis quedó embarazada y al tiempo nace su hijo Horus. Horus tiene la misión, primero está escondido para que no lo encuentre el tío Set, y está justamente Horus cuando adquiere conciencia y se vuelve adulto, empieza a buscar a su padre, todos los cachitos de su padre, los busca y los encuentra por todo el mundo. No sin que Set se diera cuenta de cuál era el objetivo,
Y entonces es donde vienen la batalla de la luz contra las sombras. Set y Horus, si ustedes hacen una búsqueda rápida, van a encontrar todas las peleas que tuvieron, que fueron tremendas, digámoslo así, es allí donde está explicada la luz contra las sombras completamente. Pero al final el objetivo de Horus era reunir todas las piezas de su padre para, digámoslo así, tener otra vez de vuelta a su padre. Todo sacerdote blanco pertenece a la orden de Horus. Pero todo eso en Egipto se llevaba por medio de llamadas iniciaciones. Y entonces había una prueba final donde hay un templo, donde dos caminos y tú tienes que por tu corazón saber por qué camino debes de ir. Porque eso prácticamente dividía al sacerdocio de Horus al sacerdocio negro, a los magos negros. Entonces, eso es ya como se hizo en Egipto, pero ustedes entonces recordarán a este maestro que como rito central de todo su ministerio hace la llamada comunión o la común unión. Todos tienen un pedazo, todos se lo comen y todos tienen también allí al Padre dentro. Él era sacerdote de esa orden o de esta hermandad de Luxor. Porque todo sacerdote de Luxor o todo ser de Luxor trabaja por la unificación. ¿Vamos? De que todo ser humano llegue al Padre, todo ser humano conozca al Padre, todo ser humano se una al Padre, pero también la unión entre los seres humanos. ¿Vamos bien hasta acá? Dice el maestro Serapis Bey, aquello que propugna la separatividad y las separaciones está en contra de la naturaleza del corazón y genera dolor al experimentarlo. O sea, esa es la ley de la vida. Quien se distancia, se separa eh, de otros seres humanos, no quiere decir que tienes que estar de la manita agarrada de todos. Simplemente no guardas eso en tu corazón. Hay gente que tiene por asuntos, que está el abogado, que entrar en juicios, entrar en asuntos ya de normativas morales, sociales, legislaciones jurídicas y demás, pero eso no quiere decir que odias a la persona que tienes allí enfrente en el careo o en el juicio. ¿Me entienden? Estamos hablando de algo interno, porque hay gente que dice, no, ¿cómo le voy a hacer eso a esa persona? Y demás. Eso al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, mientras tú no tengas odio por esa persona, entonces estás allí, en el camino correcto. Todas las personas, pues somos, digámoslo así, somos pasajeras en nuestra vida. O sea, tú siempre estás tú solo. Y las personas que están contigo son pasajeras. Así como si fuéramos en un tren. Unos se suben en una estación y se bajan a la que sigue. Otros se suben en una estación y se quedan 20, 50 contigo. Y tú puedes decir, ah, casi, casi que viaja conmigo. Pero tarde que temprano, o tú o esa persona va a llegar a ese sitio. Entonces, es por eso que no podemos tener ninguna separación con nadie, ni, ni en este caso, separarnos interiormente de nadie. Te los vas a encontrar más tarde quizá, pero no, cuida tu corazón. Ese es el gran asunto. Por eso el sacerdocio blanco es justamente mantenerse en el corazón. Déjenme les actualizo esto.
Muy bien, ahí ya está de vuelta la pantalla. Entonces, este gran asunto de la unificación, ya vamos viendo estos dos puntos del sacerdocio, el dar la cualidad y el unificar, digámoslo así, a los hijos del Padre dentro de todo este principio. Entonces, dentro de este trabajo, obviamente el sacerdote tiene que hacerlo altruistamente. Y en este caso, todo debe de ser en amor. O sea, es una cooperación libre, gustosa, en este caso de todas las personas que participan de ese sacerdocio. Entonces, los primeros israelitas, vamos a ver, fueron huéspedes del templo de Luxor. Jacob, que se convirtió en Israel, José, Moisés, Aarón, Miriam, Jesús, María, José. Prácticamente todos los que conformaron la historia espiritual de los últimos 2000 años se formaron en este templo y en esta hermandad de Luxor. Vamos a ver que Israel en sí es una paráfrasis de algo que ocurre en Luxor. Justamente Is proviene de Isis. Ra proviene de el dios Sol, ¿verdad? Ra. Y él es Elohim. Entonces, el pueblo de Israel tiene sus raíces en las características del Egipto antiguo. O sea, eso es justamente un modelo para que nosotros entendamos que el origen de esa civilización o de este formato se encuentra en el antiguo Egipto también. La ley hebrea incorporó las grandes instrucciones impartidas en Luxor y por eso ustedes van a ver que todos ellos pues eran magazos, o sea, eso de que Moisés abrió el mar, este, sacó el maná del cielo y todo eso, era justamente cuestiones que aprendieron en el antiguo Egipto, tal cual lo hicieron, ¿verdad? Jesús también tiene ese ámbito, digámoslo así, mágico que llevaba a cabo, digámoslo así, ese sacerdocio también de la luz. Entonces, en ese tiempo en Egipto había poderes de precipitación naturales, ¿verdad? Poderes de sanación y poderes de levitación o de movimiento, digámoslo así, de todas esas características. Entonces, sí, Entonces, Moisés, ellos provenían de la Atlántida, de esa civilización. más bien la Atlántida es lo que da origen a Luxor. Luxor es lo que da origen a todo lo que conocemos como Egipto, pero en Luxor, digámoslo así, era la escuela iniciática de todos los seres maestros que después trascendieron a Israel. O sea, la Atlántida se nutría o estaba habitada de aquellos que habían sido estudiantes en Luxor. No, la Atlántida fue antes que Luxor. Ajá. Entonces, cuando se lleva la llama desde la Atlántida, pues son puros sabios, sacerdotes sabios, implantan la llama de la ascensión en Luxor. Y en Luxor se conforma el templo iniciático más importante de esos tiempos, que todo aquel que en verdad quería hacer algo e hizo algo, se formó en Luxor. Eso es muy interesante de saber, porque pasó algo similar, pero distinto en la antigua Grecia. Nosotros vemos, Grecia es la cuna de la civilización occidental. Egipto, Una de las civilizaciones. la cuna de todas las civilizaciones. Y Grecia, la cuna de la civilización occidental. O sea, el mundo como nosotros lo vemos pasó por los egipcios. Después de allí por el Imperio Romano lo amplificó y de luego vino la conquista de América, que justamente fue con todo lo que el Imperio Romano y en este caso el Reino de Castilla, pues ya estaba mimetizado y es como nosotros vemos el mundo occidentalmente hablando. Pero Grecia, nuevamente, para poder lograr todo ese triunfo, como lo logró en toda la cultura, en toda la civilización occidental, había un centro iniciático en Grecia conocido como Eleusis. Eleusis es la escuela de misterios o la escuela iniciática donde estaban todos los sabios que ustedes ven y que conocieron allí en los textos Pitágoras, Aristóteles, Platón.
todos ellos eran iniciados de Eleusis. O sea, ¿qué les quiero decir? Que siempre detrás, lo hemos visto, ¿verdad? Detrás de una gran cultura hay siempre un núcleo espiritual que hace ese, que origina ese despliegue de algún otro modo. Román, ¿y Kenny Chahan con todo eso tiene algo que ver? Que Nichahan fue otro de los sacerdotes que salió desde la Atlántida. Entonces fueron Serapis Bey, Kenny Chahan de los conocidos, porque hay unos que no se sabe quiénes son. Otro fue el maestro Hilarión, que llegó a la isla de Creta. Otro fue, no estoy tan seguro que haya sido Pablo el veneciano, pero hubo alguien que llevó la llama, la antorcha de la libertad a Marsella, en Francia. Entonces, de esos conocemos 4 o 5 de 10 de los que sí llegaron a esos puertos, ¿no? 100 que salieron. Sí, pero nada más llegaron 10, 100 que salieron, 10. Y de esos 10 conocemos 4 o 5. 4 o 5, que ese es eso es interesante, ¿verdad? Que pasa allí. A mí me encantan esos temas. eh, y sobre todo hay el tema, hay un tema muy curioso, que es el tema de las calaveras de cristal. ¿Alguien lo conoce? Ajá, ¿alguien lo conoce ese tema? Ah, pues sí, ¿verdad? Ahí está. Investiguen más sobre ese tema, que es muy interesante, al respecto de, pues sí, las cuestiones que estuvieron antes de la historia que nosotros conocemos. Entonces, todos ellos son sacerdotes. Todo ser humano, o digámoslo así, todo ser que trabaja con estas cosas, empieza a trabajar el sacerdocio. Ustedes no saben cuántas vidas fueron sacerdotes, o monaguillos, por lo menos, ¿verdad? Monigotes, como dicen en Guadalajara. La contemplación y acción. Para salvar al planeta e iluminar a la gente, hay que traer la comprensión de la vida eterna. ¿Qué es lo que hace un oficiante del sacerdocio? Justamente trae la comprensión de la vida a las personas, para que más personas conozcan estos principios y esta vida, ¿verdad? Entonces, y otro de las claves de Egipto, y en este caso del maestro Serapis Bey, es la inmortalidad. La llama de la resurrección tuvo que surgir, era la llama de la ascensión originalmente, pero tuvo que transformarse en resurrección cuando el ser humano empezó a decaer. Entonces, allí Serapis Bey desarrolló o tiene el don del que el ser humano regrese a la conciencia de la inmortalidad. Porque y eso, todo aquel que trabaja en Luxor trabaja por la inmortalidad. O sea, trabaja para que el ser humano deje de creer en la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Justamente demostró que se podía resucitar. Justo el mensaje más tremendo de Jesús es: la muerte no existe. Por eso hizo lo que hizo y tuvo que pasar por esa cuestión. Esa fue una cuestión iniciática en la cual se le preparó desde Egipto. ¿Vamos? Entonces podemos decretar, si les parece bien, al respecto de estas cosas que son para nuestra conciencia, es en lo que, para pronto, es lo más tremendo en lo cual nosotros podemos trabajar nuestra conciencia. El rayo blanco es el rayo más potente de todos, porque dentro de sí están los 7 rayos. Podemos decretar: yo soy la resurrección y la vida de la conciencia de inmortalidad, en unicidad con el Padre eterno, y la cargo en los pensamientos, sentimientos, cuerpo etérico y la estructura física. La muerte no existe, solo existe la vida eterna. Esto es, digámoslo así, algo donde nosotros estamos reeducando nuestra mente. ¿Alguien se murió? No, trascendió. Entró al mundo metafísico, desencarnó, se fue al más allá, como quieran decir, pero no digan ni repitan la palabra. La vejez tampoco crean en ella, porque si no se ponen viejos.
necesitan ustedes reincorporar su conciencia de vida eterna e inmortalidad, porque el creer en muerte se refleja en los otros asuntos, en la salud, y se pierde la salud, en la economía, y por eso hay apariencia de miseria, y todo ese tipo de cosas es por la mala creencia en la muerte. Esto que estás haciendo es súper impactante porque ¿cuántas veces pensamos que lo que decimos solamente se limita a una cuestión en nuestra vida y no entendemos que cuando nosotros estamos diciendo algo, estamos expandiéndolo a todos los ámbitos de nuestra vida y las cosas viven y se van de acuerdo a lo que nosotros estemos diciendo en cualquier área? O sea, está vivo mientras que yo decida que viva lo que yo decida y se va lo que yo decida que se va. Si yo Sí, tiene fin, creo que todo tiene un principio y un fin, o sea que hasta ahí va a quedar. sí, Pero si yo entiendo que nada se va, solamente se transforma, ujú. entonces puedo entender que nada me puede faltar, sino simplemente se está transformando en algo en ese momento para dar espacio a algo superior. O sea, esto que acabas de decir también puede ser Me decía un estudiante, muy importante. me decía un estudiante, oye, entonces los, la gente que anda todo el tiempo sin energía es porque su mente, sus pensamientos están pensando en esas cosas. Y digámoslo así, las cosas viven de tus pensamientos. Y una persona que está todo el tiempo desganada, enojada, sin energía, es justamente porque los pensamientos que tiene le destruyen y le chupan toda la energía que tiene, aparte que son pensamientos negativos. Los pensamientos son vida, o sea, viven, o tienen vida propia. Ujú. Y los pensamientos hacen que pases o no pases de acuerdo a lo que piensas. Si una persona cree en la muerte, es por eso que hay tanto atorado allí, porque no logran desencarnar, porque creen que ya se quedaron allí. Y como no logran, se quedan aquí molestando. Por eso es tan importante los decretos de transmutación, de perdón, del Arcángel Miguel y demás, para liberar todas esas cuestiones que están allí metidas y tanta gente atorada. Aquellas personas que piensan que la vida es tan chiquita que solamente dura lo que dura en esta encarnación. Y entonces eso no les permite tener una vida llena de todo lo bueno, que la desperdician en la inmediatez, porque piensan que dura, o sea, que la vida es chiquita. Y como sienten que la vida es chiquita y te dicen, la vida es tan pequeñita y va a durar tan poquito, entonces están sujetos a recibir poquito de acuerdo a lo chiquito y el poco lapso en el que, o sea, ¿qué importa? Ujú. Sí, entonces nuestra vida va en función del pensamiento de la vida eterna. Una pregunta. O sea, ¿qué quiere decir que nosotros aquí donde estamos es porque ya en alguna otra vida hemos pisado o estado en, no sé, en algún templo o Tenlo por seguro. Tú aquí te ves así muy, muy humilde y demás, pero a lo mejor fuiste una sacerdotisa por ahí dominando gente. quieres ser una amazona que te Un amazón ahí dando, ¿cómo se llaman? Estas varas, así, golpeando gente, ¿no? Sí, no lo dudes ni un segundo, porque todo eso cambia. Todo eso es incluso pasajero. Entonces, el gran asunto no no es el ahora, si ustedes se dan cuenta, no es esta vida ni esta encarnación ni siquiera. Es como nosotros tenemos el pensamiento en la vida eterna, el pensamiento a largo plazo. Platicábamos en una mesa de metafísicos hace unos momentos de cómo nosotros vemos, digámoslo así, el aprendizaje y en este caso las generaciones
y cómo medimos el éxito y cómo una persona recibe privilegios en una vida y a lo mejor otra no. Y entonces, decíamos, ¿cuál es la responsabilidad de una persona que recibe privilegios? Y yo todavía me iría más atrás y diría, ¿en verdad son privilegios los que recibe esa corriente de vida cuando no puede ser libre, dado ello? ¿No sería más bien un karma del cual se tiene que liberar esa persona? El más privilegiado de los privilegiados se llamó Francesco. Nació en la Perugia italiana, imagínenselo, Italia en esos tiempos, y él, hijo de el acaudalado más importante de toda Europa, y él, pues un junior millonario con todos los privilegios, que nada más hacían guerra por divertirse. Él cae preso en una guerra y descubre que todo lo que tenía, todo lo que había hecho, todo lo que sucedía no servía para nada. Entonces el privilegio era un karma. El privilegio lo tenía preso. ¿Y qué hace? Regresa, dona toda su ropa, dona todas sus cosas, renuncia a su familia y se queda él solo con la naturaleza y su Cristo, ¿verdad? Y a raíz de eso, todos los compadres, compañeros, ahí lo empezaron a seguir. Entonces, eso es muy interesante. No porque una persona tenga mucho, quiere decir que está avanzando más o que sea más avanzada que otra persona. Ni una persona que carezca no está avanzando por el sentido de no demostrarlo así evidentemente. Porque estas cosas vienen justo de un entendimiento de una vida más allá de solamente este cachito en el cual estamos. Se tratará no de cuánto o qué es lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes. Dice Paramahansa Yogananda que una persona sabia hace más oportunidades de las que encuentra en este mundo. O sea, que se genera más oportunidades de las que encuentra en el mundo. Y entonces ahí es donde viene la gran pregunta, ¿cuántas oportunidades recibimos nosotros en la vida? El tema es, o sea, sí, cuántas oportunidades recibimos y cuántas oportunidades estamos con los ojos abiertos para verlas. Ujú. O sea, ¿cuántos Aprovechamos. cuántas pasan de largo? Unas porque fuimos indiferentes, u otras porque estábamos tan ocupados en no prestar atención a la vida que se fueron de largo y las perdimos en esta encarnación hasta que se nos vuelva a presentar la oportunidad nuevamente, que no sabemos cuándo irá a ser. Sí, entonces regresando al caso inicial de todo esto, pudiste haber sido un gran sacerdote de aquellos tiempos o haber hecho alguna cosa o de los magos negros, de verdad, y que ya se ha de haber transmutado. Pero el gran asunto es qué es lo que uno ahora mismo piensa, hace con respecto a la eternidad. O sea, nosotros decimos, ¿verdad? Creo en la vida eterna o sí, la eternidad, yupi, está fabuloso. Pero nosotros, ¿cómo vivimos ahora como si estuviéramos en la eternidad? Y entonces es allí donde nosotros no podemos sesgarnos a decir, no, pues arriba yo, mi apá y la chona, arriba yo y mi barrio, arriba yo y nada más este grupo de personas, porque esas personas después no están en la eternidad. Tú defiendes la tribu y es un pensamiento tribal. Y si ustedes se van a los anaqueles de la historia, ser tribal es lo más primitivo que existe. Entonces es muy fuerte. Obviamente estamos entendiendo fase por fase ciertas cosas de nuestra propia vida, pero nosotros tendríamos, si creemos en la vida eterna, vivir como si trabajáramos en la vida eterna. Y ese es justamente un pensamiento que viene de Luxor. Entonces, seguimos, ¿verdad? Al respecto de la inmortalidad, los maestros ascendidos viven en la gloria del amor eterno,
esperando que el ser humano le solicite su consejo o presencia. No se rehusan a ninguna invitación. Los maestros trabajan por el amor, y en este caso el maestro Serapis Bey, su sentimiento y virtud es la inmortalidad. Podemos decretar, el maestro Serapis Bey nos dice que este decreto, sobre todo lo hagamos cuando sean nuestras últimas encarnaciones. Ahí no sé si sean tus últimas, pero comiénzalo a hacer ahorita, ¿verdad? Sí, eso no se sabe. Acuérdense que ya el maestro Serapis Bey fue el que ayudó a que se bajara la cuota. Antes tenías que, para poder ascender, tenías que hacerlo al 100% liberado y como maestro y total. Eso bajó en 1954 más o menos y dijeron el 51%. Es que pues estaba cañón, ¿verdad? Entonces ya el 51% de tu vida, energía, pensamientos, sentimientos que sean más de índole superior que de inferior, ya te gradúas de esta escuela de la tierra. Entonces puede ser la última, ¿verdad? Podemos decir, yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Gracias, Padre. Muy bien, vamos a invocar al maestro Serapis Bey. Todos ellos nos dan su conciencia para que nosotros trabajemos desde este estado de conciencia que ellos tienen. Podemos hacerlo con el maestro Serapis Bey. Yo soy invocando al maestro Serapis Bey para mi rendición y liberación inmortal con la llama de la ascensión que transmuta la energía de imperfección a lo largo de los siglos. Gracias, Padre, porque Serapis Bey abre la puerta de la liberación gloriosa y eterna. Eso es así. El gran asunto es esto que estamos hablando, se acelera muchísimo cuando uno presta servicio. El servicio es el acelerador de todos los átomos, células de tu vida, justamente en ese principio, digámoslo así, ascensional. El servicio te libera del karma. Puedes traer una cola, que ahí te cuento. Pero si tú sirves, empiezas a redimir, a borrar, a disolver, a quitar karma tras karma, tras karma, tras karma, tras karma. Y eso, por supuesto, ¿quién te hace quitas así nomás? Todos quieren algo, ¿verdad? El gran asunto es así. Liberar la fuerza a fuerza de amor impersonal. Entonces, eso es muy interesante. Ya lo hablábamos, ¿verdad? Las tribus. Entonces dices, yo defiendo a los míos y no te metas con ella porque es de mi tribu. Y si te metes, te doy un cocolazo, ¿verdad? O te hago algo o así. Véanlo ustedes en las noticias, ven puras tribus contra tribus. Traen otros nombres, pero son tribus. Y son primitivos, primitivos, primitivos. O sea, no está así toda la humanidad, pero eso nos hace ver que todavía hay seres primitivos eh, a la vuelta de la esquina. Y a raíz de eso es que uno se da cuenta de eso y uno no forma parte de eso y uno se blinda de eso, pero al mismo tiempo uno tiene la oportunidad de no ser así. Y ahí es donde viene el amor impersonal, ¿verdad? Nosotros no es la primera vez que nos vemos acá. O sea, ni siquiera en Cancún les estoy hablando. Son de mucho tiempo atrás. No se sabe cuándo comenzó ese vínculo y no se sabe cuándo vaya a terminar, siempre y cuando uno no renuncie, que eso es muy interesante. Así como hablábamos pues de la separación y demás, eso existe solamente en la conciencia de las personas. O sea, quien se separa está en su mente que se separó, porque ni nació con esa persona con la cual se separó, ni se va a acabar yendo con esa persona, ni nada. O sea, nuestros vínculos son pura cosa mental, es pura idea mental. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos establecer el amor impersonal con con todas las personas con las cuales nos encontramos? O sea, que puedas hacer algo muy
muy bueno como lo harías para tu madre o tu hermano, pero por un desconocido. Sin apego, pero al mismo tiempo con inteligencia, pero al mismo tiempo respetando la libertad, sin calificar, sin hacer una cosa, juicio, una calificación. Sin sentirnos superiores, porque muchas veces está el servicio cuando nos damos cuenta que alguien, que estamos en posibilidad de ayudar a alguien, lo que puede suceder es que lo hagas desde el sentirte superior, o sea, engrandeciéndote, o sea, tiene que ser, el servicio debe ser invisible, o sea, nadie tiene por qué enterarse Ujú, y nadie, o sea, cuando el servicio se publica ya deja de ser sí, servicio. sí, exactamente, porque existe esta cuestión donde todo, hay una cuestión iniciática donde uno tiene que renunciar a su nombre, a su título, a lo que es. Eso ocurre en el primer templo de Luxor. Nosotros apenas estamos en la introducción, les estoy platicando para que se animen. Pero entonces ya si a ustedes les gusta, empiezan a tocar la puerta y tienen que pasar por 7 escuelas dentro de Luxor, 7 grados. Y entonces en esos grados vas evolucionando o avanzando de acuerdo a tu estado de conciencia, pero lo que estamos hablando el día de hoy son los principios de Luxor, que si tú desde ahora los puedes ir comprendiendo, puedes ir a tocar esa puerta y a lo mejor vas pasando de templo en templo y ya. Sí, O sea, sí lo vamos a entender, sí. me dice, es que no soy si algún día ella es muy creyente de Dios en nuestra religión. Pero acuérdate que el conocimiento que hay que buscar es el de Dios. Son los tesoros del cielo. Le dije, entonces, sigue siendo bien lo que es. Eso. Sí, qué interesante, como, o sea, y eso es de la vida diaria. La realidad es que sin que nos demos cuenta siempre esperamos algo a cambio. Y cuidado no sea reconocimiento, ¿verdad? Porque hay gente, no, yo no quiero dinero. No, pero te gusta que tener dominio sobre los otros. Eso es peor. Es búsqueda de dominio o de poder, ¿verdad? O reconocimiento. Entonces, en el primer templo de Luxor, antes de que entres a Luxor, te hacen la prueba para ver si tú quieres avanzar para ti nomás o si es una búsqueda altruista, libre de ego. Eh, de los que a los que maestros Ajá, Krishnamurti dice que una de las cosas para la ascensión es que dé servicio, pero con el total desapego, que incluso ni siquiera te preguntas, o sea, cuando tú te desapegas al 100%, ni siquiera si le sirvió o no, lo que tú has hecho o has dicho. O sea, cuando tú llegas a ese grado en el que tú simplemente das lo que tienes que dar, sin, sin ninguna intención o interés de saber qué, o sea, por ejemplo, en este grupo, ¿no? Todos aquellos que venimos, tú que eres el facilitador, llegas, das lo que tienes que dar sin saber qué pasó, ni te interesa, ni, ¿no? Simplemente dice lo que dice y dice, llegar a ese grado de desapego, porque es totalmente interesante en los frutos se dice. no, Sí, 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 es un ingrediente que tenemos que saber cómo sabe para poder disfrutarlo. Tiene un sabor especial eso. Es una renuncia, es soltarte. Y, o sea, antes en la antigüedad decían, no, pues agarra tu toga o tu túnica, rápate el cabello. Y si todos nos rapáramos y si todos nos rasuráramos, ¿verdad? Perdemos identidad, perdemos quiénes somos. Y nos dicen, ¿sabes qué? Aquí no puedes entrar con bienes, aquí no puedes tener pertenencias.
Entonces era la forma antigua de que el ser humano pudiera hacer una renuncia, pero cuidado si eso originaba, no sabemos, ¿verdad? Dentro de los propios monjecitos, ay, soy superior a los demás porque uso la túnica. Eso ya es súper interno y, bueno, habría los métodos para poder controlar eso interiormente, pero nosotros no, en la actualidad no es necesario que nos pongamos en esas cuestiones tan tremendas, digámoslo así, de una renuncia de ese tipo, pero tus renuncias tienen que ser, o tienes que encontrar tus renuncias en eso. Es muy evidente con los padres e hijos, ¿verdad? Una madre natural, ¿verdad? Una madre nunca esperaría que los hijos cobrarles factura. Mira, desde que naciste los pañales, la cuenta va aquí. Pero luego, la leche, fue esto. Y luego, bueno, he escuchado gente que sí lo ha hecho, pero eso es desnaturalizado. Es que a mí eso me da un poquito de curiosidad porque, y los que sí renuncian, que sí hay esto de energía igual, que me algo parecido, no sé si de pronto has escuchado, esto suena muy parecido a esta historia, que no la tengo aquí presente, pero es algo de arquitecto que habla sobre la roca, que lo condenan a que tiene que estar subiendo la roca, que se cae, que esa es la tarea que puede tener que hacer para toda la vida. Ajá. No sé quién lo dice, es un filósofo de estos griegos antiguos. Y él, pero ¿por qué? Le dice, no, porque pues que esta es tu misión y habla mucho de eso, de la misión que tiene el humano, ¿no? Encontrar que cuando te la ponen y puedes hacerlo con mucha gusto y el servicio y el dar, pero y cuando, bueno, es lo que se me ha pasado a Ujú. mí Sí, pues que tienes que hacer eso eternamente. sí, sí, sí. Qué interesante lo que estás diciendo. Es la misma historia de Prometeo. Es eso, creo que es el que hace subir la pelota y volverla a hacer. No, yo creo que sí son dos distintos porque Prometeo le dio el fuego a la humanidad, sacó el fuego de los dioses, lo bajó a la humanidad para alumbrar a la humanidad y luego los dioses le cobraron factura amarrándolo a un peñasco a que los buitres le devoraran los hígados, el hígado y los riñones diario. Pero en la noche se le volvían a regenerar y volvían al día siguiente los buitres a acabar con su hígado y riñones y así. Entonces dices, no, pues son historias sádicas, ¿verdad? Como los griegos les gusta. Pero el tema en realidad, bueno, y en esta era, porque estamos en este momento, justamente tú hiciste muy buena transición al decir, a ver, aquí cómo estamos en este grupo, con aire acondicionado, cerca de nuestras casas, platicando de esto domésticamente, ¿verdad? O casualmente de todo esto, sin que nadie se tenga que ahí ponerle en una iniciación o que tienes que renunciar y hacer esto u otro. Este sentido lúdico que tenemos en metafísica parece, este, parece que no es nada, pero es el meollo del asunto, donde ustedes pueden estar en una escuela iniciática o pueden estar en iniciaciones y ni siquiera se enteran. Es que ahorita que hablas de renuncias, se me viene a la cabeza una renuncia que hacemos, por ejemplo, por estar aquí, porque alguien renunció a estar viendo la novela hoy en la tarde para poder venir a tomar una actividad de orden superior. Pero, ¿cuánto? O sea, esto que parece, lo que tú dices, podríamos estar en una orden iniciática, ¿cuántas oportunidades se nos van por dejar de hacer esas pequeñas Ajá. renuncias que parecen insignificantes, que podríamos parecer insignificantes y que son trascendentes en nuestra vida? Sí, yo te lo pongo desde el lado positivo. Nuevamente regresando a tu comentario, Bien. Diana y Lisbeth, ¿verdad? Es que el asunto es, yo todo lo veo desde el ángulo feliz, positivo, metafísico, ¿verdad? Porque por alguna razón entré a metafísica antes de yo poder tener idea de la vida. Entonces, gracias padre, ¿verdad? Entonces, el gran asunto es que, como dice Ale, hilando todo, como aquí, como caldo loco, ¿verdad? Que esas oportunidades están enfrente de tus narices.
¿Me entiendes? Y tú te puedes dar cuenta que estás viniendo a metafísica. Tú te puedes dar cuenta, sí, estamos aquí participando y demás, pero allí mismo si no es que hasta ya metiste la nariz dentro de la oportunidad o la estás metiendo, y puede que te des cuenta o no te des cuenta. Aquí a nadie le vamos a decir sirvan. Aquí a nadie le vamos a decir hagan esto o esto otro. Nada. Eso no existe en metafísica. Lo que existe es en sí el trabajo que hacemos de reflexión, de entendimiento, de traer luces a nuestra vida, Pero entonces allí ocurre algo, si ustedes van hilando todo lo que hemos platicado, donde es un recipiente, donde en ese momento se dan todas las posibilidades de servicio, de desarrollo, de compasión, de impersonalidad, es un cóctel hecho a la medida que no es un invento ni mío, ni de Rubén Cedeño, ni de Connie Méndez. Esto viene de los de arriba y cuando les digo los de arriba son de los que estamos dedicando aquí las charlas, de los que estamos acá, este, los sponsors de Metafísica. Exactamente. Entonces, eso justamente tiene sus propias, ¿cómo se dice? Salvaguardas, que no hagamos esto faramayoso, fenoménico, que no estemos nosotros en un sentido nombrándonos con jerarquías o cargos místicos, pero eso no quita que esté ocurriendo aquí algo en este momento, porque uno no sabe quiénes son los hijos de los maestros. Y entonces allí es donde está el caldo completo. Y esas son cosas que no se van a saber tampoco. ¿Me entienden? Son cosas que están allí presentes, pero que si uno va tomando conciencia de estos asuntos, entonces se puede dar cuenta, mira qué interesante. Puedo tener una vida familiar, puedo tener familia, pero también puedo tener espiritualidad, pero también puedo tener desarrollo profesional o empresarial o hacer negocio, pero también ir al cine y ver la peli que está ahorita. Entonces es allí, todas esas son oportunidades, ¿me entienden? Pero hay gente que sigue con el pensamiento de la era pasada y dice, no, yo soy madre de tiempo completo, no tengo tiempo ni para ver las películas y ahí está sufrida. O el que dice, yo nada más tengo tiempo para trabajar y ahí está macheteándole. O el que dice, yo nada más tengo eh, para una iglesia y ahí pasármela. Y es un desequilibrio. Eso ya lo sabemos ahora. Pero entonces, si ustedes vieran, o sea, y yo no soy muy presto a hablar así, pero si ustedes vieran todas las bondades que ofrece metafísica en sí, eh, encontrarían allí todo lo que ustedes han creído o no han creído o han visto o no han entendido a lo largo de los tiempos. O sea, es algo muy interesante de todo esto, ¿no? A ver si me estoy haciendo entender si alguien quiere tomar la palabra. Que yo lo entiendo como justamente lo que decías, lo que nos contabas al inicio de la actividad. O sea, ahí está el origen de todo y todo ese conocimiento, al menos aquí en metafísica o en las enseñanzas de los estudios metafísicos, son abiertos. O sea, los tenemos totalmente a la mano y no están ocultos para nosotros. Solo es cuestión de que nosotros tengamos la voluntad o las ganas de querer ir a investigar. Decía Jesús, el reino de los cielos está en ustedes. O sea, es que es todo eso, pero uno tiene que tener como que la nariz así, el olfato huele rico,
A ver, esto, ¿dónde es? Uno debe de censarlo, ¿verdad? Penetrarlo. Bueno, digo, al final lo de pero es que hablando de las oportunidades, lo que pasa que todos nos han enseñado que chiquitos tenemos el arquetipo que todo debe de costarnos mucho trabajo y que todo es difícil y tenemos que pasar por un camino lleno de muchísimos sacrificios y azarosos para poder tener aquello que queramos. Y cuando de repente venimos a una actividad como esta y nos dicen todo es fácil, o sea, lo único que tienes que poner es atención, entonces cuesta mucho trabajo comprender que todo lo que nos habían dicho no es como nos lo habían dicho y que ahora lo primero que tenemos que hacer Que es todo era mentira. que todo es mentira, que tenemos que desaprender y que todo es tan fácil que lo único que necesitamos es aceptarlo en nuestra vida para que así sea. Pero es tan fácil que a los estudiantes en muchas ocasiones nos cuesta creer que todo sea tan sencillo. Y lo que dices, hay que olerlo. Yo diría, como se dice en los negocios, si hace como pato, si camina como pato, si cacarea como pato, si huele a pato es pato. O sea, si todo es tan sencillo, si lo tenemos aquí, pero estamos tan acostumbrados a que nos digan, si quieres pasar el examen de la escuela, lo primero que tienes que hacer es sentarte y estudiar muchísimo. Y solamente aquel que está estudiando mucho va a tener una buena calificación. Solamente aquel que tiene muchísimo trabajo y trabaja con mucho ahínco durante mucho tiempo va a tener una jubilación en su vida donde va a poder tener una vida digna. Y así, y como esas conversaciones son todas. Y pensamos que nuestra vida tiene que ser azarosa. Y cuando aquí te dicen, pues nomás hace falta con que lo pienses, lo sientas y ya, lo tienes. Y te dicen, ¿cómo? O sea, sí, nomás tú piénsalo y siéntelo. Pues eso no es cierto. Sí, nomás piénsalo y siéntelo. Sí, por supuesto que hay mucha información y muchas cosas que tenemos que aprender, pero lo primero que tenemos que hacer es que es súper fácil y nos cuesta muchísimo poder entender en nuestra vida que sea de esa manera. Sí, es súper interesante todo este pensamiento porque